Lección 1. Inspiración artística. Hola Anna, he oído que has estado trabajando en nuevos proyectos de arte. ¿Cómo va eso? De hecho, ha ido muy bien. He estado experimentando con nuevas paletas de colores y técnicas. Eso es genial. ¿Qué tipo de colores has estado incorporando en tu trabajo últimamente? Bueno, me han atraído mucho los tonos terrosos intensos, como rojos profundos, naranjas y marrones. Me parecen muy cálidos y acogedores. Oh, esos colores suenan hermosos. Crearían una sensación tan acogedora y natural. Exactamente. También he estado jugando con algunos tonos más atrevidos y vibrantes. Toques de verde azulado, fucsia y amarillo claro. Vaya, es una mezcla muy interesante. El contraste entre lo terroso y lo brillante debe crear algunas piezas llamativas. Definitivamente. Me parece que la combinación de esos dos esquemas de color es realmente cautivadora. Apuesto a que sí. Probablemente le dé a tu arte tanta profundidad e interés visual. Lección 2. Diversión física. Hola Anna, ¿has ido al gimnasio últimamente? Tienen un equipo nuevo realmente genial. No, hace tiempo que no voy. ¿Qué tipo de equipo nuevo tienen? Bueno, tienen estas increíbles cintas de correr que pueden simular correr cuesta arriba. Y las bicicletas estáticas son como videojuegos interactivos. Vaya, eso suena súper divertido. Me encantaría probarlos. Quizás podríamos ir juntos alguna vez. Parece un plan. Siempre estoy buscando nuevas formas de mantenerme activo y motivado. Además, será fantástico ponernos al día mientras hacemos ejercicio. Seguro que sí. Me parece que hacer ejercicio con un amigo hace que el tiempo pase mucho más rápido. Y podemos esforzarnos unos a otros para probar cosas nuevas. Definitivamente. Tengo muchas ganas de ver el nuevo equipo del gimnasio. Va a ser una divertida aventura de acondicionamiento físico. No puedo esperar, será una buena manera de ponernos en forma y también de reírnos un poco. Lección 3. Asistente de IA. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo asistente de IA del que todo el mundo habla? No, no lo he hecho. ¿Qué es? Es como tener un asistente virtual al que puedes preguntar cualquier cosa. Puedes obtener respuestas, ayudarte con las tareas e incluso conversar con él. Vaya, eso suena increíble. ¿Qué tipo de cosas puedes preguntarle? Literalmente cualquier cosa, desde la investigación hasta el análisis y la escritura creativa. Es como tener un amigo bien informado al que puedes consultar en cualquier momento. Eso es genial. Tengo mucha curiosidad por probarlo. ¿Cómo se accede a este asistente de inteligencia artificial? De hecho, es bastante accesible. Puedes descargar una aplicación o usar la versión web. Y lo mejor es que es de uso gratuito. Eso es impresionante. Definitivamente voy a comprobarlo. Podría ser muy útil para todo tipo de cosas, desde proyectos escolares hasta tareas cotidianas.
Absolutamente. Creo que va a revolucionar la forma en que obtenemos información y asistencia. Es como tener un experto personal al alcance de la mano. Lección 4. La estampida de Calgary. Hola Anna, ¿te enteraste de los planes para recuperar la estampida de Calgary? ¿La estampida de Calgary? No estoy familiarizado con eso. ¿Qué es? Es un gran espectáculo de rodeo y del salvaje oeste que solía ser un gran evento en Calgary, Alberta. Pero hace tiempo que no sucede. Oh, eso suena muy interesante. ¿Qué los hizo decidir traerlo de vuelta? Bueno, al parecer, un grupo de empresarios de Calgary se reunió y puso $25,000 para revivir la estampida. Querían celebrar la herencia vaquera de la ciudad. Eso es muy guay. Apuesto a que sería una experiencia increíble asistir. ¿Qué tipo de eventos y actividades forman parte de la estampida de Calgary? O, todo tipo de eventos clásicos de rodeo, como montar toros, atar pantorrillas y carreras de barriles. Además, por lo general hay atracciones de carnaval, música en vivo y mucha comida y bebida. Parece muy divertido. Me encantaría ir si alguna vez tengo la oportunidad de visitar Calgary. Revivir ese tipo de evento cultural debe ser muy emocionante para la comunidad. Definitivamente. Creo que devolverá mucha energía y orgullo a la ciudad. Tengo muchas ganas de ver cómo resulta la nueva Calgary Stampede. Lección 5. Motín en el Bounty. Hola Anna, ¿sabías que en la Marina Británica no solían ahorcar a los amotinados? ¿De verdad? No lo sabía. Pensaba que el motín siempre se castigaba con severidad. Normalmente, sí. Pero hubo un caso famoso en el que los amotinados no fueron ejecutados, a pesar de que se apoderaron del barco. Vaya, eso es muy interesante. ¿Qué pasó en ese caso? Fue el motín del HMS Bounty en 1789. La tripulación se amotinó contra el capitán, pero no los colgaron cuando los capturaron. Eso es tan sorprendente. ¿Por qué no se castigó a los amotinados con más dureza? Bueno, es una historia un poco complicada. El capitán, William Bleak, era conocido por ser muy cruel y abusivo. Así que el motín se consideró un tanto justificado. Ya veo, así que los amotinados quedaron impunes porque el capitán los había maltratado. Exactamente, el almirantazgo británico decidió no ejecutarlos y acaban de enviarlos de vuelta a Inglaterra, para ser juzgados. Lección 6. Limpiar el dilema. Hola Anna, ¿ya has empezado tu limpieza de primavera? Aún no, pero tenía la intención de hacerlo. Tengo tantas cosas en mi armario que ya no me pongo. Conozco la sensación. Acabo de revisar mi armario y terminé donando un montón de ropa que no necesito. Es una idea genial. Realmente debería hacer lo mismo. Pero a veces es muy difícil olvidar las cosas. Te escucho. Puede ser difícil desprenderse de cosas, incluso si sabes que no las usas. Pero se siente muy refrescante una vez que lo haces. Tienes razón. Creo que voy a aprovechar el día y arreglar mi armario de verdad.
Organízalo todo y decide qué conservar y qué donar. Impresionante. Me parece que ayuda a ser despiadado. Si no te has puesto algo en un año, probablemente sea el momento de dejarlo. Buen punto. Tiendo a guardarme las cosas por si acaso, pero siendo realistas, probablemente nunca vuelva a ponerme la mayor parte. Exactamente, y donarlo significa que alguien más puede usarlo. Es una situación en la que todos ganan. Lección 7. El dominio de Babe Ruth. Buenos días. ¿Sabías que Babe Ruth saltó a la fama al dominar no solo uno sino varios deportes? Vaya, ¿de verdad? No sabía eso de Babe Ruth. ¿En qué otros deportes se destacó además del béisbol? Bueno, era todo un atleta. Babe Ruth fue en realidad un talentoso jugador de baloncesto y fútbol en sus primeros días. Eso es increíble. Siempre lo consideré una leyenda del béisbol. ¿Qué lo hizo cambiar su enfoque al béisbol entonces? Aparentemente, Babe Ruth se burló de las nociones convencionales de feminidad y masculinidad. Su destreza en el campo desafió las normas de género de la época. Fascinante. Es increíble cómo pudo sobresalir en tantos deportes diferentes, al mismo tiempo que superaba los límites. Babe Ruth debe haber sido una atleta increíble. Absolutamente. Su dominio multideportivo y su personalidad poco convencional lo convirtieron en un verdadero ícono de su época. Estoy muy intrigado por saber más sobre la diversa carrera deportiva de Babe Ruth. Parece una figura histórica fascinante. Estoy de acuerdo, hay mucho más en el más allá de su legado en el béisbol. Es una gran historia de versatilidad atlética y vanguardista. Lección 8. Vestidos pastel para ropa de noche. Hola Anna, ¿has visto la nueva colección de ropa de noche en la tienda? No, aún no he tenido la oportunidad de comprobarlo. ¿Qué te pareció? Tienen unos hermosos vestidos en colores pastel que serían perfectos para las noches de verano. Oh, los vestidos pastel suenan encantadores. ¿Qué colores tenían? Tenían tonos suaves de rosa, lavanda y verde menta. Muy romántico y elegante. Esos colores suenan de ensueño. Apuesto a que quedarían impresionantes para una boda de verano o una fiesta en el jardín. Absolutamente. Las telas también tenían un aspecto de muy alta calidad, no demasiado pesadas para el clima más cálido. Es genial escuchar eso. Tendré que pasar por la tienda y echar un vistazo. Los vestidos pastel son una tendencia muy bonita. Definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Toda la sección de ropa de noche se vio muy bien esta temporada. Lección 9. La evolución de los sistemas operativos. Hola Anna, ¿te has enterado de las últimas novedades en sistemas operativos? No, no lo he seguido últimamente. ¿Qué hay de nuevo en el mundo de los sistemas operativos? Bueno, programas como MS2, Unix, Macintosh y Windows han surgido a lo largo de los años. Ah, sí, esos son algunos de los principales sistemas operativos que han dado forma a la informática personal. ¿Cómo han evolucionado? Cada uno de ellos ha aportado nuevas funciones y capacidades.
MS2 fue uno de los primeros, seguido por los sistemas Unix y Macintosh, más gráficos. Y Windows realmente ha dominado el mercado de las computadoras personales durante mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente, Windows se basó en los conceptos de GUI, interfaz gráfica de usuario, introducidos por primera vez por Macintosh y se convirtió en el estándar de facto para la mayoría de los usuarios. Es fascinante ver cómo los sistemas operativos han progresado y transformado la forma en que interactuamos con las computadoras. Definitivamente. La evolución de los sistemas operativos ha sido un factor clave del progreso tecnológico en las últimas décadas. Lección 10. Explorando el patio de comidas. Hola Anna, ¿has estado últimamente en el nuevo centro comercial del centro? No, aún no he tenido la oportunidad de comprobarlo. ¿Qué te pareció? Es bastante bonito. Una cosa que realmente disfruté fue el patio de comidas. Ah, sí, la mayoría de los centros comerciales hoy en día tienen un patio de comidas. ¿Qué opinas de las opciones? Bueno, el patio de comidas tiene una docena o más de restaurantes y restaurantes diferentes. Vaya, eso es mucha variedad. ¿Qué tipo de comida tenían? Todo, desde cadenas de comida rápida hasta cocinas étnicas especiales. Había muchas opciones. Eso es genial, el patio de comidas es una forma muy conveniente de probar diferentes alimentos en un solo lugar. Definitivamente. Y el diseño abierto con todas las mesas y sillas lo convierte en un buen lugar para sentarse y relajarse. Lección 11. Un mundo más grande más allá de la escuela. Hola Anna, ¿viste lo grande que parecía el edificio de la escuela cuando llegamos? Sí. Me sorprendió lo masiva e intimidante que parecía la escuela en comparación con la anterior. Lo sé, ¿verdad? Era como si se nos abriera un mundo completamente nuevo. Definitivamente. Pasar de una pequeña escuela del vecindario a este enorme campus fue un poco abrumador al principio. Sin embargo, ha sido fantástico adaptarse al nuevo entorno y a todas las oportunidades que ofrece. Absolutamente. Hay mucho más por explorar y descubrir más allá de nuestra antigua zona de confort. Exactamente, es como si fuéramos pajaritos aprendiendo a volar, listos para enfrentarnos al gran mundo que existe. Esa es una gran analogía. Es como si estuviéramos extendiendo nuestras alas y viendo una imagen mucho más grande. Sí, es a la vez emocionante y un poco abrumador. Pero me alegra que podamos experimentarlo juntos. Lección 12. Falta un mes. Hola Anna. Estoy pensando en tomarme un mes libre del trabajo para sumergirme por completo en el aprendizaje de un nuevo idioma. ¿Qué opinas? Parece una oportunidad increíble, Ion. Aprender un nuevo idioma puede ser muy gratificante. Estoy muy emocionada por ello, pero también estoy un poco nerviosa. Nunca antes había estado tanto tiempo libre del trabajo. Comprendo las dudas, pero una inmersión de un mes podría marcar una gran diferencia en tus habilidades lingüísticas. ¿Has estudiado algún programa o curso? He estado investigando algunos programas de inmersión en el extranjero, pero no estoy seguro de cuál sería el más adecuado. Bueno, estaré encantado de ayudarte a ver las opciones. ¿A dónde piensas ir?
Estoy pensando en España o Italia. Esas culturas siempre me han fascinado. Ambas serían opciones increíbles. Debe elegir el que mejor se alinee con sus intereses y estilo de aprendizaje. Es un buen argumento. Tendré que sopesar los pros y los contras de cada ubicación. Lección 13. Picnic en el parque. Hola Anna, planifiquemos un picnic en el parque este fin de semana. Será una gran oportunidad para disfrutar del buen tiempo. Parece una idea maravillosa, John. Me encantaría pasar tiempo al aire libre. Excelente. Deberíamos hacer una lista de lo que debemos llevar: mantas, bocadillos, tal vez algunos juegos. Excelente sugerencia. Deberíamos empacar fruta fresca, sándwiches y tal vez galletas de postre. Ah, y no olvides la limonada o el té helado para mantenernos hidratados. Definitivamente. Y deberíamos traer un altavoz portátil para poder escuchar música. Buena decisión. Creará un ambiente agradable para nuestro pequeño picnic. Absolutamente. Y podemos traer un frisbee o un juego de césped para entretenernos. Parece un plan. Tengo muchas ganas de que llegue. Será un buen descanso de la rutina habitual. Lección 14. Amigos del fitness. Hola Anna, ¿has probado algún entrenamiento nuevo últimamente? He estado buscando cambiar mi rutina. Hola John, he estado experimentando con algunos ejercicios diferentes. ¿Has oído hablar del entrenamiento HIIT? Es muy intenso, pero excelente para quemar calorías. ¿Golpearlo? Suena interesante. ¿Qué tipo de movimientos implica eso? Es una combinación de ejercicios cardiovasculares de alta intensidad y entrenamiento de fuerza. Cosas como saltos de tijera, escaladores de montañas y sentadillas con presiones por encima de la cabeza. Vaya, eso suena intenso. Por lo general, me dedico a correr y levantar pesas. ¿Crees que el HIIT sería una buena adición a mi rutina? Definitivamente. El HIIT es perfecto para aumentar la resistencia y desarrollar músculo. Solo asegúrate de empezar despacio y escuchar a tu cuerpo. Muy bien, tendré que intentarlo. Quizá podamos hacer un entrenamiento HIIT juntos alguna vez. Esa es una gran idea. Me encantaría la empresa. Podemos motivarnos mutuamente en las partes difíciles. Suena bien, lo espero con ansias. Probar nuevos ejercicios con un amigo hace que sea más divertido. Lección 15. Un paraíso tropical en el sudeste asiático. Hola Anna, he oído cosas increíbles sobre este paraíso tropical en el sudeste asiático. Deberíamos planear un viaje allí. Vaya, eso suena tan emocionante. ¿Qué has oído al respecto? Me encantaría saber más. Bueno, he oído que las playas son absolutamente impresionantes, con aguas cristalinas y costas de arena blanca. Y se supone que el exuberante follaje tropical es impresionante. Suena como mi tipo de lugar. ¿Sabes cuáles son las principales atracciones? Por lo que he leído, hay increíbles rutas de senderismo a través de las selvas tropicales, donde puedes observar todo tipo de vida silvestre exótica. Y se supone que la cocina local es de otro mundo.
Ya estoy soñando con todos los deliciosos mariscos frescos y frutas tropicales. Este lugar suena como uno de mis gustos. Definitivamente. Deberíamos empezar a buscar vuelos y alojamientos pronto. Apuesto a que va a ser un viaje inolvidable. No puedo esperar. Vamos a hacerlo. Va a ser increíble. Absolutamente. Estoy muy emocionada de vivir este paraíso tropical contigo. Lección 16. Prácticas funerarias tradicionales en América del Norte. Hola Anna. ¿Sabías que en algunas partes de Norteamérica es tradicional enterrar a los pobres a expensas del gobierno? ¿De verdad? No lo sabía. Es interesante. ¿Qué más me puedes decir sobre esta tradición? Bueno, a menudo se lo conoce como el funeral de un pobre. La idea es que el Estado proporcione un entierro básico y sin lujos a quienes no puedan permitírselo por sí mismos. Supongo que tiene sentido, en cierto modo. Al menos asegura que todos tengan un entierro adecuado, independientemente de su situación financiera. Exactamente, es una forma de asegurarnos de que nadie se quede sin un lugar de descanso final digno. Es bueno oír eso. Sin embargo, me imagino que debe ser un tema delicado para quienes tienen que hacer uso de este servicio. Definitivamente. Puede verse como un poco estigmatizante, aunque solo pretende proporcionar un nivel básico de respeto y cuidado. Puedo entenderlo. Es un equilibrio delicado entre la practicidad y el mantenimiento de la dignidad. Absolutamente. Es una práctica cultural interesante que habla de los valores de apoyar a los menos afortunados de la sociedad. Lección 17. La presencia espiritual en el gobierno estadounidense. Hola Anna, ¿sabías que la idea de la espiritualidad se siente en todo el gobierno estadounidense, desde las cámaras estatales hasta las oficinas federales? Vaya, eso es realmente fascinante. No me había dado cuenta de que el elemento espiritual estaba tan profundamente arraigado en el funcionamiento del gobierno. Sí, es bastante interesante. Puedes verlo en cosas como el diseño arquitectónico de los edificios gubernamentales, el lenguaje utilizado en los documentos oficiales e incluso en los rituales y ceremonias. Eso es realmente intrigante. ¿Puedes darme algunos ejemplos específicos de cómo se manifiesta esta presencia espiritual? Bueno, por un lado, muchos edificios del Capitolio Estatal cuentan con obras de arte, estatuas y símbolos que reflejan temas religiosos o espirituales. Y el lenguaje de la Declaración de Independencia y la Constitución tiene una sólida base moral y filosófica. Eso es realmente fascinante. Supongo que habla del papel que la fe y los valores han desempeñado en la configuración de los cimientos de la gobernanza estadounidense. Exactamente, existe una creencia muy arraigada de que el trabajo del gobierno y el servicio público tienen una dimensión espiritual. Me parece muy interesante. Es una perspectiva que no se destaca con frecuencia, pero es claramente una parte importante del tejido de la vida política y cívica estadounidense. Absolutamente. Es un aspecto fascinante de la historia y la cultura del país que vale la pena explorar más a fondo. Lección 18. El extraordinario Babe Didriksen. Hola Anna, ¿conocías a la increíble atleta Babe Didrikson? Fue una de las figuras deportivas más famosas del siglo XX.
¿El bebé Didriksen? No creo que esté familiarizada con ella. ¿Qué la hizo tan extraordinaria? Bueno, Babe Didrikson fue una atleta estadounidense que se destacó en una amplia gama de deportes, incluidos el atletismo, el baloncesto y el golf. Vaya, eso es realmente impresionante. Debe haber sido una atleta increíblemente versátil y talentosa. Absolutamente. Es considerada una de las mejores atletas polifacéticas de todos los tiempos. En los Juegos Olímpicos de 1932, ganó medallas de oro en lanzamiento de jabalina y 80 metros con vallas. Eso es increíble. Sobresalir en disciplinas atléticas tan diferentes es realmente notable. Y ese ni siquiera es el alcance total de su talento. Después de los Juegos Olímpicos, se convirtió en golfista profesional y ganó 41 torneos de la LPGA, incluidos 3 campeonatos importantes. Increíble. Debe haber tenido una ética de trabajo increíble y una capacidad atlética natural para lograr tanto en tantos deportes diferentes. Definitivamente. Babe Didrikson fue realmente una pionera y pionera del deporte femenino. Allanó el camino para muchas atletas femeninas que la siguieron. Lección 19. Aumentar la asistencia a los partidos de los Brooklyn Nets. Hola Anna. He estado pensando en formas de aumentar la asistencia a los partidos de baloncesto de los Brooklyn Nets, especialmente entre los fanáticos afroamericanos. Es un desafío interesante. ¿Qué tipo de ideas tienes en mente? Bueno, creo que una cosa clave sería interactuar realmente con la comunidad local y hacer que los juegos parezcan más accesibles y acogedores para un público diverso. Eso tiene mucho sentido. ¿Qué tipo de divulgación y programación crees que podrían ayudar con eso? Tal vez cosas como organizar eventos comunitarios en el estadio, asociarse con organizaciones locales y ofrecer boletos con descuento o paquetes de boletos especiales. Parecen ideas geniales. Hacer que la experiencia del día del partido sea más inclusiva y asequible podría ser de gran ayuda. Exactamente, también creo que sería importante promocionar a los jugadores del equipo y sus historias de manera que realmente repercutan en la comunidad local. Absolutamente. Destacar los diversos orígenes y narrativas de los jugadores podría ayudar a los fanáticos a sentirse más conectados con el equipo. Definitivamente. Creo que hay mucho potencial para aumentar la base de fans y hacer de los partidos de los Nets una parte central del tejido cultural de Brooklyn. Lección 20. Yoga y conciencia corporal. Buenos días, Anna. ¿Has oído que el yoga es genial para la conciencia corporal? Ah, sí, he leído sobre eso. Aparentemente, los movimientos conscientes y la respiración en el yoga te ayudan a sintonizar realmente con tu cuerpo. Exactamente. Es increíble cómo el yoga puede hacer que estés más en contacto con la forma en que tu cuerpo se siente y se mueve. Definitivamente. Me parece que cuando hago yoga con regularidad, soy mucho más consciente de mi postura, de la tensión muscular e incluso de los pequeños dolores y molestias. Lo mismo aquí. Es como si el yoga te diera un sexto sentido sobre tu cuerpo. Absolutamente. Y esa conciencia corporal puede traducirse en una mejora del equilibrio, la flexibilidad e incluso el rendimiento deportivo. Absolutamente. He notado que mis carreras y entrenamientos son mucho más suaves desde que empecé a practicar yoga. Es genial escuchar eso.
Estoy convencido de que voy a intentar incorporar más yoga a mi rutina. Genial, creo que realmente disfrutarás de los beneficios para la mente y el cuerpo. Avísame si quieres alguna recomendación de yoga. Lección 21. Desafíos de un jugador de béisbol. Hola Anna, ¿te enteraste de los desafíos que enfrenta el jugador de béisbol Curt Flood? No, no lo he hecho. ¿Qué pasó? Bueno, Flood fue un destacado jugador de béisbol en la década de 1960 que impugnó la cláusula de reserva de la liga, que básicamente obligaba a los jugadores a permanecer en sus equipos de por vida. Vaya, debe haber sido un gran desafío asumir. ¿Qué hizo? Flood se negó a aceptar un intercambio con otro equipo y, en cambio, presentó una demanda contra las grandes ligas de béisbol, argumentando que la cláusula de reserva violaba las leyes antimonopolio. Fue un movimiento audaz. ¿Cómo resultó? En última instancia, la Corte Suprema falló en contra de Flood, pero su caso allanó el camino para la agencia libre moderna en el deporte profesional. Ya veo así que, aunque no ganó el caso, sus acciones tuvieron un impacto duradero en la industria. Exactamente el desafío de Flood, aunque fracasó en su momento, supuso cambios significativos en la forma en que se gestionaban los derechos de los jugadores en los años venideros. Lección 22. Cómo encontrar alojamiento en la playa. Hola Anna, ¿conoces algún buen lugar para hospedarte cerca de la playa? La verdad es que sí. Últimamente he estado buscando escapadas a la playa y he encontrado algunas opciones realmente buenas. Genial, me encantaría escuchar tus recomendaciones. Estoy planeando unas pequeñas vacaciones en la playa y quiero encontrar el lugar perfecto. Bueno, hay un pequeño y encantador bed and breakfast a solo unas cuadras de la costa que se ve precioso. Recibe excelentes críticas por sus acogedoras habitaciones y su pintoresca ubicación. Suena ideal. ¿Qué tal algo un poco más moderno y frente a la playa? Déjame pensar. Hay un nuevo y elegante resort justo en la playa que ofrece impresionantes vistas al mar y todas las comodidades que pueda desear. Oh, suena como mi tipo de lugar. ¿Cómo se llama ese resort? Se llama The Oceanside. He oído que las habitaciones son espaciosas y la zona de la piscina es fantástica. Genial, tendré que comprobarlo. Gracias por las recomendaciones. Me has dado algunas opciones geniales para considerar. Lección 23. La honestidad es la mejor política. Hola Anna, tengo que confesarte algo. ¿Qué es? Bueno, el otro día te dije que había aprendido una lección importante sobre la honestidad, pero la verdad es que aún no la había aprendido realmente. Ya veo, ¿así que me mentiste sobre eso? Sí, lo siento mucho. La honestidad es muy importante para mí, y me da mucha pena engañarte así. Agradezco que seas sincero al respecto ahora. La honestidad es, de hecho, la mejor política. Tienes toda la razón. He aprendido que es mejor ser honesto, aunque sea difícil, que tratar de encubrir algo. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso. La honestidad genera confianza, y eso es muy importante en cualquier relación.
Tienes toda la razón. Prometo que seré más sincero en el futuro. Valoro demasiado nuestra amistad como para ponerla en peligro con deshonestidad. Lección 24. Consejos para viajar en tren. Hola Anna, estoy planeando mi primer viaje en tren y me vendrían bien algunos consejos. ¿Tienes algún consejo para alguien que viaja por primera vez en tren como yo? Absolutamente. He hecho bastantes viajes en tren, así que estaré encantado de compartir algunos consejos útiles. Genial, soy todo oídos. ¿Qué debo tener en cuenta al preparar mi viaje? Bueno, antes que nada, asegúrate de llegar a la estación un poco antes, por si hay retrasos o cambios de horario. Vale, es bueno saberlo. ¿Qué más? Además, asegúrese de tener todos sus billetes y documentos de viaje a mano. Es una buena idea comprobarlos antes de subir al tren. Lo tengo. ¿Algo más que deba saber? Sí, trae algunos bocadillos y entretenimiento para el viaje. Los viajes en tren pueden ser largos, por lo que es fundamental tener cosas que lo mantengan ocupado. Es un buen consejo. Me aseguraré de empacar algunos libros, revistas y tal vez incluso un cargador portátil para mis dispositivos. Lección 25. Aventuras con animales. Fue increíble. Vi enormes elefantes grises, conejitos juguetones e incluso algunos cocodrilos de aspecto aterrador. Vaya, eso parece toda una aventura. Me encantaría comprobarlo. ¿Conseguiste buenas fotos? Lo hice. Aquí, deja que te enseñe. Mira el tamaño de ese elefante, es enorme. Increíble. Y oh, Dios mío, esos conejitos son tan lindos. Quiero ir a acariciarlos. Lo sé, ¿verdad? Pero ten cuidado con los cocodrilos, se veían bastante feroces. Tomado nota. Me aseguraré de mantenerme alejado de ellos. ¿Cuándo podemos ir juntos? ¿Qué tal este fin de semana? Me encantaría explorar el zoológico contigo. Suena perfecto. Me muero por ver todos estos increíbles animales. Yo tampoco. Va a ser una época salvaje. Lección 26. Efectos dominó. Hola Anna, ¿te enteraste de ese acto de bondad al azar que alguien hizo el otro día? No, ¿qué pasó? Me encanta escuchar historias sobre amabilidad. Al parecer, un extraño pagó el café de la persona que estaba detrás de ellos en la fila. Y esa persona también pagó el pedido de la siguiente persona. Eso es increíble. Es increíble cómo un pequeño acto puede tener un efecto dominó, ¿verdad? Absolutamente. Esto demuestra cómo un poco de amabilidad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Lo sé, es tan reconfortante. Ojalá viéramos más de eso en el mundo. Yo también realmente te dan ganas de salir y hacer algo bueno por otra persona. Definitivamente. Voy a estar atento a las oportunidades para difundir un poco más de amabilidad. Es una idea genial. Incluso los gestos más pequeños pueden marcar una gran diferencia. Lección 27.
Aventuras en el noroeste del Pacífico. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en el noroeste del Pacífico? No, en realidad no lo he hecho. Sin embargo, he oído que es hermoso. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando en planear una pequeña escapada allí. Quizá a Columbia Británica o incluso a Seattle. Eso suena increíble. El paisaje en esa parte del mundo es ampliamente impresionante. Lo sé, ¿verdad? He visto tantas fotos increíbles de montañas, bosques y costas. Definitivamente está en mi lista de viajes por hacer. El aire libre se ve tan sereno y tranquilo. Absolutamente. Creo que un viaje agradable y relajante para reconectarse con la naturaleza sería perfecto. Definitivamente. Y se supone que la comida de esa región también es increíble. Oh, ni siquiera había pensado en la comida. Ahora estoy aún más emocionada. Lección 28. Temas delicados. Hola Anna, quería preguntarte sobre algo, pero no estoy seguro de cómo mencionarlo. Ah, ¿qué es? Siempre puedes sentirte cómodo hablando conmigo. Es que, bueno, leí este artículo el otro día sobre un tema delicado. Y me hizo pensar. Ya veo, bueno, sabes que estoy aquí para escuchar si quieres hablar de ello. ¿De qué trataba el artículo? Se refería a la reacción violenta a la que se han enfrentado algunas personas por los comentarios que han hecho. Ya sabes, todo el debate sobre la cultura de la cancelación. Ah, lo entiendo. Seguro que puede ser un tema complicado y controvertido. Sí, exactamente. No quiero decir nada que pueda malinterpretarse o considerarse ofensivo. Agradezco que seas cauteloso al respecto. Es un tema complejo sin respuestas fáciles. Absolutamente. Solo quería tu opinión al respecto, si no te importa. Lo repugnante no es la fatua, entiendes, sino que la mencione al musulmán un poco más desmesurado. Lección 29. Ponerse al día con los acontecimientos mundiales. Hola Anna, ¿has visto la noticia de que Gran Bretaña renovó sus relaciones con Irán en la ONU el año pasado? No, me lo perdí. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, después de años de tensiones, los dos países decidieron restablecer las relaciones diplomáticas en 1990. Fue un gran paso en el escenario mundial. Ah, ya veo. Es interesante. Me pregunto qué llevó a esa decisión. Por lo que tengo entendido, tenía que ver con el cambio de la dinámica geopolítica y el deseo de mejorar la cooperación económica. Tiene sentido. La política global puede ser muy compleja a veces. Definitivamente. Siempre pasa más entre bastidores de lo que parece. Seguro que sí. Valdrá la pena vigilar cómo evoluciona esa relación en el futuro. Absolutamente. Desarrollos como ese pueden tener un efecto dominó en todo el mundo. Lección 30. Reflexiones poéticas. Buenos días Anna, el otro día estaba pensando en mi poeta favorito.
Oh, ¿en serio? ¿Quién es? Esquilo tiene una hermosa frase sobre cómo, mientras dormimos, el dolor que no podemos olvidar cae gota a gota sobre el corazón. Vaya, es una imagen poderosa y poética. Comprendo por qué es tu favorito. Sí, su escritura tiene una inquietante calidad lírica. Sí que te hace pensar. Me lo puedo imaginar. La poesía tiene una forma de capturar la experiencia humana de formas tan profundas. Definitivamente. Hay un arte en unir palabras para evocar emoción y significado. Absolutamente. La poesía nos recuerda la belleza y la complejidad de las cosas más simples. Bien dicho. Es un verdadero regalo poder resumir esas verdades universales en versos. Lección 31. Alcanzar metas. Hola Anna, ¿cómo te está tratando el trabajo últimamente? Ha sido un poco difícil, para ser honesto. Intentar alcanzar mis objetivos ha sido muy difícil. Oh, no, lamento oír eso. ¿A qué tipo de desafíos se ha enfrentado? Solo lo habitual: plazos ajustados, recursos limitados, prioridades fluctuantes. A veces puede parecer implacable. Me lo puedo imaginar. Alcanzar los objetivos en un entorno de alta presión nunca es fácil. Definitivamente no. Pero intento mantener una actitud positiva y concentrarme en lo que puedo controlar. Es una gran actitud. Mantener la cabeza erguida hace una gran diferencia. Lo hace. Y sé que no estoy solo, mis compañeros de equipo están en el mismo barco. Bueno, al menos eso está bien. Apoyarse el uno en el otro ayuda a superar los momentos difíciles. Lección 32. Organización del baño. Hola Anna, ¿has visto esas nuevas soluciones de almacenamiento para baños pequeños? Se ven muy prácticas. No, no lo he hecho. ¿De qué tipo de soluciones hablas? Todo tipo de cosas, estantes para colocar sobre el inodoro, caddies colgantes, tocadores compactos. Ese tipo de cosas. Oh, vaya, eso suena muy útil. El espacio siempre es escaso en los baños. Totalmente. Estas soluciones parecen diseñadas para maximizar cada centímetro sin parecer desordenadas. Eso es brillante. Los baños pequeños pueden parecer muy estrechos si no tienes la configuración adecuada. Definitivamente. Estos productos parecen resolver muchos de los problemas más comunes. Tendré que investigar eso. Cualquier cosa que pueda ayudar a modernizar un baño pequeño cambia las reglas del juego. Acordado. Es increíble la diferencia que puede hacer el almacenamiento adecuado. Lección 33. Planificación de aventuras al aire libre. Hola Anna, he estado pensando en hacer un viaje de mochilero. ¿Qué opinas? Oh, eso suena emocionante. ¿A dónde pensabas ir? Aún no estoy seguro, todavía estoy en las primeras etapas de planificación. Pero estoy abierto a sugerencias. Bueno, hay tantos destinos estupendos para hacer senderismo que es difícil elegir. ¿Has considerado el noroeste del Pacífico?
Es una buena idea. Se supone que el paisaje allí es absolutamente impresionante. Definitivamente. Las montañas, los bosques y la costa ofrecen una increíble experiencia al aire libre. Eso sí que suena a mi gusto. Me encanta estar inmerso en la naturaleza de esa manera. Lo mismo aquí. Es tan rejuvenecedor desconectarse y estar presente en el momento. No podría estar más de acuerdo. Un buen viaje de mochilero es el reinicio perfecto. Lección 34. Escogiendo lo mejor. Hola Anna, fui a comprar algunos alimentos esta mañana. Escogí las mejores frutas y verduras para nosotros. Eso es genial, John. ¿Qué acabaste recibiendo? Bueno, he encontrado aguacates perfectamente maduros, jugosos tomates y lechuga crujiente. También tengo una caja de leche fresca y cremosa. Maravilloso. Los productos lácteos son muy importantes para una dieta equilibrada. Absolutamente. Me aseguré de elegir artículos de la más alta calidad. Quiero que tengamos los ingredientes perfectos para nuestras comidas. Siempre haces un gran trabajo escogiendo los mejores productos. Estoy seguro de que cualquier cosa que compres estará deliciosa. Me alegra que pienses así. Me tomé mi tiempo para asegurarme de tener las opciones más frescas y sabrosas. Me muero por ver qué se te ocurre en la cocina con todos esos fantásticos ingredientes. Yo tampoco. Tengo en mente algunas ideas de recetas sabrosas que creo que te gustarán mucho. Lección 35. Un atuendo nuevo y encantador. Hola Anna, me he dado cuenta de que llevas un vestido nuevo hoy. Te queda impresionante. Oh, gracias, John. Lo compré el fin de semana. Es un precioso azul marino con estampados florales. Suena precioso. ¿Compró alguna otra ropa nueva mientras estaba de compras? Sí, también tengo unas sandalias muy bonitas que combinan perfectamente con el vestido. Eso es genial, todo el atuendo suena muy bien organizado y elegante. Estoy muy contenta con mis compras. Me siento muy segura y cómoda con este nuevo atuendo. La verdad es que te queda muy bien. Siempre has tenido un gran sentido de la moda. Oh, eres tan dulce. Solo me gusta encontrar piezas que me hagan sentir lo mejor posible. Bueno, definitivamente lo lograste con este. Te ves increíble,